desde la parte, desde el punto de vista médico, y el hermano Alejandro va a complementar desde el punto de vista nutricional. Así que les invito para que inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por esta oportunidad que nos das de aprender cosas nuevas, Señor, que tú nos has dejado en la naturaleza, Señor, tantas maravillas que podemos encontrar en la buena alimentación. Te pedimos, Señor, que podamos comprender todo lo que tú nos has dejado y avanzar, querido Padre, desde el punto de vista de la salud y también nuestra vida espiritual. Ayúdanos, acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, voy a dar paso a la doctora Tati, o sea, a mi esposita, para que comience con el tema del sistema digestivo. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, sí, señora. Listo. Buenas tardes. ¿Ven la pantalla que hay un esqueletico? Sí, señorita. Listo. Bueno, entonces, como les había dicho mi esposito, vamos a hablar hoy de un tema muy importante y es del sistema digestivo. Ya hablamos del sistema nervioso y el día de hoy entonces vamos a hablar del sistema digestivo. Para iniciar, quisiera recordarles que nosotros principalmente tenemos tres tipos de biomoléculas, unas que son los carbohidratos, otras que son las proteínas y otras que son las grasas. El proceso de la digestión es hacer que una molécula grandotota, o sea, por ejemplo, que una papa grandotota se vuelva algo diminuto, ¿sí? Ese es el proceso de la digestión. Entonces, porque si no pasara el proceso de la digestión, pues entonces tendríamos pedacitos de papa en nuestras arterias y en nuestras venas y pues así no podríamos vivir, ¿sí? Entonces, el proceso de la digestión, ese es su objetivo, volver las cosas de las grandes, ponerlas chiquiticas. Entonces, empezamos. Están viendo el video, ¿cierto? ¿Me pueden, por favor, responder? Sí, Tati. Vale. Entonces, empezamos allí a mirar el colon, el intestino, el páncreas, el estómago, el hígado, que es el grandotote, ahí el hígado, el esófago, que es ese tubo grandotote, y vemos ahí las glándulas, ¿sí? Tenemos la glándula parótida, que es la glándula más grande. Ven que les estoy señalando, ¿cierto? Con la flechita. ¿Todos ven? Sí, doctora. Listo, bueno. Entonces, esta glándula grandotota, que es la glándula parótida, estas pequeñitas, que es la glándula sublingual y la glándula submandibular, ¿sí? Entonces, las funciones que tienen las glándulas es secretar la saliva, ¿sí? Esa es la función de ellas. Entonces, ahí vemos que la persona va a ingerir, digamos que un maní, ¿sí? El proceso de la digestión empieza con la masticación. Entonces, importante recordar algo acá en la masticación. Es importante recalcar el hecho de que nosotros debemos consumir los alimentos en lo posible, si fuesen alimentos sólidos, no mezclarlos con los líquidos. Por ejemplo, si yo voy a consumir una galleta, sí, que la galleta pues mayormente va a tener carbohidratos, el proceso de la digestión de la galleta va a empezar desde la boca,
¿sí? Hay unas enzimas que ustedes ven aquí, digamos acá, yo les estoy señalando con la flechita, esa enzima es como si fuese, no sé si ustedes alguna vez miraron unos dibujitos que era un animalito que se comía como unas galletas, ¿sí? Algo así es lo que hace esta molécula grandotota que yo les estoy señalando acá. Entonces, lo que hace esta enzima es hacer, perdón, esta es la enzima, esta moradita, y este naranja grandote es el carbohidrato, ¿sí? Entonces, si ustedes consumen la galleta y aparte le echan líquido después, esa galleta yo no voy a poder estarla masticando mucho tiempo en la boca, ¿sí? Y entonces el proceso de la digestión ya no va a ser igual. ¿Por qué? Porque resulta y pasa de que yo les mostré allí las glándulas, esas glándulas van a empezar a secretar la saliva y en la saliva es que está esa enzima que es la que me va a ayudar a hacer que la galleta grandota se ponga más pequeñita. Entonces, si yo no hago el proceso de que la enzima me degrade ese carbohidrato, pues entonces va a llegar esas moléculas no digeridas al estómago y ahí ya empieza uno de los errores de nuestra digestión, que es mezclar los líquidos con los sólidos. Sigamos. Entonces, esa molécula grandotota que yo les mostraba es el carbohidrato y esta es la enzima que es la amilasa, que es la que se encarga, miren ustedes, hacer que ese carbohidrato cada vez sea más pequeñito, ¿sí? Las moléculas cada vez más diminutas. Listo. Ya después de que abandona la boca, empieza a pasar por otro órgano que es el esófago, ¿sí? El esófago es un tubo, como podemos ver ahí, ¿sí? Ese tubito tiene partes, como todos nuestros órganos, ¿sí? Tiene una mucosa, tiene músculo y también tiene una capa que lo recubre totalmente, que es lo que está mostrando allí el video. Cada una de las capas que tiene el esófago, ¿sí? Listo. Entonces, uno de los procesos que tiene la digestión y es por lo cual funciona es que el alimento pues empieza a bajar y si ustedes ven es como una onda, ¿sí? Tal cual esa es la digestión, de la manera por la cual las ondas son las que ayudan a que nuestros alimentos, a que los alimentos que estamos ingiriendo vayan bajando. Sí, eso no es como una obra mágica, sino son las ondas las que hacen que desde la boca hasta el ano lleguen todos los alimentos y se absorban y los que no, pues lleguen al ano. Listo. Aquí, como podemos ver, ya es el tercer órgano, que sería el estómago, que tiene varias partes, como las pueden ver ahí, el cardias, el antro, el cuerpo, el píloro y el duodeno. El duodeno, que ya sería la parte del intestino. Entonces, ese es el estómago. También allí el video nos va a mostrar partecita por partecita del estómago. También tiene una mucosa, que es la capa más interna del estómago, una muscular y una capa que lo recubre, ¿sí? Ahí, como estamos mirando, es la parte de adentro del estómago, que es la capa más interna del estómago. Y ahí vamos a empezar a ver que empieza a salir un líquido verdecito. Y ese líquido verdecito es el ácido clorhídrico, que todos sabemos que es el que tenemos nosotros en el estómago y es el otro, también ayuda al proceso de la digestión. Entonces, aquí hago otra pausa. ¿Qué pasa cuando el cuerpo es muy sabio y el Señor nos hizo muy sabios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo normalmente desayuno a las 8 de la mañana un día, al otro día desayuno a las 10 de la mañana, otro día desayuno a las 7:30, ¿sí? Resulta y pasa de que este ácido clorhídrico, si no encuentra comida, pues va a empezar a comerse las paredes del estómago. Entonces es muy importante que nosotros seamos muy puntuales con nuestra alimentación. Sigamos. Entonces allí va a empezar a salir cada traguito de comida, llamémoslo el bolo alimenticio,
va a empezar a salir por ese esfínter. Ese esfínter, exacto. Ese esfínter que también es el que se nos daña cuando nosotros tenemos reflujo. Ese esfínter siempre debe estar cerrado. Si el esfínter se abre, es lo que hace que haya reflujo. Entonces hay que mantener ese esfínter funcionando 100%. Listo. Entonces, ahí ya bajó el bolo y ya llegó al ácido clorhídrico, que es el que empieza la digestión de estas comidas. Allí encontramos en el estómago cuatro factores que son los más importantes para la digestión. El ácido clorhídrico, como les decía, la pepsina, el factor intrínseco y la lipasa. La pepsina es la que va a empezar el proceso de las proteínas. La digestión de las proteínas empieza en el estómago. La digestión de los carbohidratos empieza en la boca, ¿sí? Y también aquí en el estómago empieza el proceso de la digestión de las grasas. Allí nos está mostrando la cantidad de moléculas que podremos tener en el estómago y una de esas es, por ejemplo, esta belleza de bacteria que es el Helicobacter pylori, ¿sí? Que la marcan moléculas para poderla destruir. Ese es el objetivo, ¿sí? Destruirla. Y eso lo logra por medio del pepsinógeno. Luego, esta molécula es otra enzima. Y esta enzima me va a ayudar al proceso de digestión de las proteínas, como yo les decía, volver las proteínas grandototas en proteínas pequeñiticas. Y esas moléculas pequeñiticas se llaman aminoácidos, ¿sí? Que es como los ladrillitos de un muro, ¿sí? Así serían los aminoácidos. Allí encontramos otra molécula que es súper importante, que es la vitamina B12. Y ahí ustedes están viendo que se les va a unir como un enredado rosadito, y ese enredado rosadito es el factor intrínseco, que es como un carrito que lleva la vitamina B12 a donde tiene que ir. Ya después les voy a mostrar a dónde va la vitamina B12 para poderse absorber. Aquí estamos mirando los lípidos, ¿sí? Los lípidos tienen, como podemos ver allí, son 3 cadenitas y empieza otra enzima que es la lipasa, que es la que va a ayudar a poder separar esas grasas grandototas en grasas más pequeñitas. Y las moléculas más pequeñitas de la grasa se llaman ácidos grasos. Entonces ahí vemos que tienen 3 ácidos grasos y la enzima lo que hace es separarlos. Ahora lo que podremos ver allí es cómo el estómago a través de las ondas, siguen esas ondas, ya les había dicho que desde el esófago hasta el ano tenemos ondas, que son las que ayudan a propulsar el alimento o la materia fecal. Listo. Hay otro esfínter que también se debe mantener cerrado, que solamente se va a abrir cuando la comida pasa al siguiente tramo, que es el duodeno, ¿sí? Y allí nos está mostrando también una parte del páncreas que, claro, en el momento en el que nosotros comamos, él también va a empezar a segregar sus líquidos que nos ayudan a nuestra digestión. Una de estas enzimas también allí es donde empieza la segunda parte de la digestión de los carbohidratos. La primera es en la boca y la segunda es en el duodeno, ¿sí? Con los líquidos del páncreas. Y sabemos que el páncreas también es el que libera la insulina, que es importante pues para nuestro azúcar, ¿sí? Aparte del proceso de la digestión. Allí vemos cómo las moléculas más grandes se están volviendo cada vez más y más pequeñitas. Esta es una proteína. Las enzimas vienen y hacen que esa proteína grandotota se vuelva una proteína más pequeñita. Cada vez moléculas más y más pequeñitas. Aquí viene otra vez el proceso de los carbohidratos que yo les decía, y ahí está la amilasa que empieza a separarlos para que cada vez sean moléculas más y más pequeñitas.
Las grasas también siguen su proceso con las lipasas, que son las que hacen que esas grasas se vuelvan más pequeñitas, siguen su proceso ahí en el intestino. Listo, entonces ven esa molécula grandototota de grasa y ahí van las lipasas volviéndolo cada vez más pequeñitas. Listo. Y el proceso de digestión, vamos ya en el duodeno, que es la primera porción del intestino. El hígado, como todos sabemos, es el que fabrica la bilis, la deposita en la vesícula y por medio de unos conductos, llegan al duodeno, que es donde estamos. Y este es el páncreas, que también libera sus jugos al duodeno, igual que el hígado. Los dos van a llevar los jugos al duodeno, que es la primera porción. La segunda porción del intestino es el yeyuno y la tercera es el ilion. Listo. Allí nos está mostrando cómo es el duodeno, cómo se ve ese tubito por dentro. Ustedes ven que ese tubito está lleno de una cantidad de pliegues, muchísimos pliegues. ¿Y por qué está tan plegado esto? Tiene el objetivo de ser tan plegado precisamente para ampliar la superficie. Entonces, entre más superficie haya, es más fácil para poder hacer el proceso de la absorción. ¿Qué es el proceso de absorción? Ya sabemos que todas las moléculas ya van todas pequeñitas. Entonces ya debe haber alguna manera para pasarlas de esa forma pequeñita, pasarlas a la circulación. Y por esos deditos que ustedes ven ahí, es que todas esas moléculas pequeñiticas, que serían los aminoácidos, la glucosa y los ácidos grasos, se van a absorber y van a empezar a circular por la sangre, que allí es cuando van a llegar a los diferentes tejidos que necesitan llegar. Entonces allí vemos ese dedito, cómo se ve más pequeñito, ¿sí? Y esas cositas rojas que se ven allí es la sangre. La sangre es la que los va a llevar. Y esas cositas verdes, esos puntitos verdes, es la comida toda pequeñitica que va a empezar a circular por la sangre. Más adentro, ustedes lo que están viendo allí es el interior de un vaso sanguíneo, ¿sí? Ahí están los glóbulos rojos y esta que es la glucosa, que es en lo último que se me convirtió la galleta que yo me comí, ¿sí? Más glóbulos rojos. Allí, pues, nos quieren mostrar cómo se transporta el hierro a través de un transportador. Listo, más hierro. Y así es como se transporta la grasa. Como la grasa, ustedes saben que el agua no se mezcla con la grasa y pues la mayor parte de nuestra sangre es líquida, es agua, podríamos decirlo así. Entonces a la grasa le toca andar como especie de esos circulitos para poder circular por la sangre. Si no lo hiciera, pues no podría circular y se pegaría muy fácilmente a las paredes. Listo. La otra porción del intestino, que habíamos dicho que era el duodeno y el yeyuno, es el ilio. Ahí lo estamos mirando, ya es diferente por dentro si ustedes comparan con la imagen anterior. Allí es donde se va a absorber la mayor cantidad de moléculas importantes, por ejemplo, como el calcio, esta otra molécula que es el zinc. Y recuerdan la vitamina B12 que estaba en el estómago, que venía con un carrito. Bueno, ese carrito lo llevó hasta el intestino, hasta esa parte del ilion, que es donde se absorbe. Los ácidos biliares, que también se absorben allí. Y obviamente, pues toda la comidita que allí también se va a absorber.
Eso quiere decir que pasa la sangre. Y seguimos con nuestras ondas, que son las que llevan el alimento o las heces hasta su final. ¿Listo? Como ustedes ven ahí esa parte, en la parte de abajo, ¿sí? En la parte de abajo, ¿sí alcanzaron a ver esa podríamos decirlo así? Voy a trazarle un tricitín para verlo por aquí. Digámoslo como esta tripita. Bueno, esta hermosa tripita es el apéndice, que es el que le sacan a muchas personas porque se inflama. Ahí es este órgano que se ve más oscuro, es el colon, ¿sí? Y vamos a empezar a ver sus partes. Vamos a mirarlo por dentro. La función que tiene el colon es absorber toda la cantidad de agua que pueda, ¿sí? O sea, toda el agua que quedó, que no se absorbió, porque el cuerpo es demasiado ahorrativo, entonces va a empezar a absorber todo el agua que se quedó, que se le quedó al intestino, y entonces lo va a absorber. ¿Sí? Y lo otro también que va a hacer son, sabemos todos que nosotros tenemos una flora, prácticamente tenemos más bacterias que células, tenemos muchísimas bacterias, todo nuestro cuerpo va a tener bacterias por todos lados, tenemos una flora bacteriana prácticamente por cada órgano, digámoslo, externo, ¿sí? Tenemos una flora que es la de nuestra piel, tenemos una flora, la de nuestros ojos, la de nuestra nariz, la de nuestra boca, la de nuestros genitales y la del intestino, obviamente. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer en este caso, en el colon? ¿Cuál es la importante función que tienen ellos? Obviamente que ellos al estar en las paredes del colon no dejan que absolutamente nadie llegue, nadie se pegue a las paredes. O sea, que si llega una bacteria, llega doña bacteria Pepita, entonces obviamente mi flora no me lo va a dejar que se pegue a las paredes. Pero si hay un problema en la flora, entonces Pepita puede llegar y ¡pum!, se pegan las paredes y es donde aparecen las diarreas, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros tengamos la flora bacteriana súper bien, ¿sí? Otra de las funciones que tiene es producir nuestra hermosa vitamina K, que es la vitamina que permite el proceso de la coagulación de la sangre, ¿sí? Y que se empieza a formar en los chiquitines, pero ya más grandecitos. Por eso es que a los bebés tienen que aplicarles vitamina K, porque cuando nacen no tienen flora bacteriana. Entonces, por eso ellos deben aplicarle la vitamina K. Ahí estamos mirando el colon transverso. Habíamos mirado el colon ascendente. Vamos a empezar a mirar el colon descendente, ¿sí? El colon sigmoides, que es el que estamos mirando allí. Allí ya empezamos. El recto, que es como esa ampolla grandotota, y por último, en la parte final, está el ano. Listo. Bueno, ese es el proceso de nuestra digestión. Así, a grandes rasgos, esta vez les traje un video porque me parece como más didáctico y que es como más fácil de pronto de acordarse uno por medio de los videos, ¿sí? Espero les haya quedado alguito. Es importante que podamos entender nuestro proceso de digestión porque así de esa manera podemos cuidar más lo que entendemos, ¿sí? Entonces, no sé si hayan preguntas, así como para responder rapidito y darle... Sí, tengo una pequeña hay pregunta. dos preguntas en el chat. Vamos a hacer las preguntas del chat. Todas vamos a escribirlas, porfa. Pero bueno, voy a hacer una excepción con Silvia. Pero entonces vamos a responder primero lo que está en el chat. Dice, ¿en qué consiste una gastritis severa? La hizo Blanca Cecilia Pinzón. ¿Y cómo se trata? Vale. Blanca, no te pierdas la siguiente conferencia, que en la siguiente conferencia vamos a hablar de las gastritis. Entonces, no, ¿para qué te la respondo si el próximo sábado lo vamos a responder? Entonces, si tú te conectas, te vamos a responder esa pregunta. Bueno. Y una de las listo, gracias. consiste más. Vale.
¿Sí? ¿Otra? No, pues un adelantico en qué consiste, más o menos. Bueno, O sea, la gastritis es esa capa interna que yo les mostraba ahí del estómago, está erosionada, está dañada esa parte interna de la mucosa del estómago, ¿sí? Entonces, muy fácilmente al dañarse, deja que las bacterias, que es el Helicobacter que está por allí, pues fácilmente llega y ¡pum! Se ancla ahí en la mucosa y hace la gastritis. ¿Sí? Y es precisamente porque tenemos muchas transgresiones dietéticas, muchas, ¿sí? Una de esas es, por ejemplo, no comer a tiempo, comer cosas que son muy malas, por ejemplo, muchas grasas, muchas, por ejemplo, gaseosas, ¿sí? Cosas allí así que van dañando la mucosa del estómago, comer muy caliente, ¿sí? Todas esas cosas van dañando la mucosa del estómago, pero entonces el otro sábado vamos a explicar bien con detenimiento sobre la gastritis. Listo, gracias. Listo. ¿Hay más ahora preguntas? sí, Silvia. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta consiste en dos, ¿no? Dice así. Bueno, principalmente nosotros sabemos que son 3 alimentos que debemos ingerir: desayuno, almuerzo y cena. ¿Cuánto debe digerirse la siguiente comida? Y la otra también es con respecto al chicle, ¿no? Es qué tan bueno es consumir chicle y el que sabemos que no, pero entonces el por qué no en sí. Muchas gracias. Bueno, el chicle, voy a responderte lo más rápido posible. Entre una comida y otra deben haber por lo menos mínimo 5 horas de diferencia, ¿vale? No comer absolutamente nada es nada, nada, ni una fruta, ¿sí? Nada es nada, solo agua. Agua. Listo, ese por un lado. ¿Y el chicle por qué es malo? Uno, porque tiene azúcar. Bueno, entonces digo yo, bueno, entonces no me como un chicle sin azúcar, listo, quitémosle eso. Resulta y pasa de que yo al estar mordiendo, mi cerebro yo le envío la señal a mi cerebro y mi cerebro va a enviar señales al estómago, al intestino para que empiecen a secretar todas las enzimas que yo les decía, ¿sí? Y una de esas también que va a empezar a secretar es el ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces, si ellas salen y no hay nada, entonces, ¿qué pasa con las paredes de mi estómago y de mi intestino? La parte inicial del intestino, pues va a empezar a dañarse porque precisamente estas enzimas están dedicadas a degradar o poner más pequeñitas esas cosas grandes que me estoy comiendo, volverlas cada vez más pequeñitas. Entonces, si no encuentran nada, entonces van a empezar a atacar las paredes del estómago. Entonces, por eso es que yo no debo comer chicle. ¿Listo? Tati, hay una pregunta por YouTube. El hermano Jorge Wilson Jaimes pregunta, ¿en qué alimentos obtenemos la vitamina K? La verdad, la vitamina K no es tanto de obtenerla de alimentos, sino que nosotros mismos la producimos. Por eso nosotros no necesitamos consumirla. Pero en algunos alimentos como las oleaginosas, en algunos de ellos, podrían hacer como especie de unas promoléculas que van a ayudar a que se desarrolle la vitamina K, ¿sí? Pero no es que la tenga en un alimento como tal, ¿sí? Okay. ¿Alguna otra pregunta? Para darle el paso a Alejandro. ¿Ya? Vale. Alejandro, ya está. Bueno, Alejandro todavía no se nos ha conectado. Entonces, voy a hablarles ahora de otro tema importante y es, no sé si ustedes alguna vez han hecho en su casa germinados. ¿Alguno ha hecho germinados? ¿Alguien que me diga, que me cuente? Pueden desactivar sus audios.
¿Alguien ha hecho De arveja. de arveja? No, mami, yo. Bueno, entonces parece ser que por aquí mis hermanos no han hecho germinados. Entonces, los germinados son impresionantemente buenísimos para nuestra salud, ¿sí? Yo les voy a enseñar cómo vamos a hacer los germinados y tenemos una tarea, ¿sí? Yo siempre les dejo tareas. La tarea del día de hoy es que el próximo sábado me muestren por foticos cómo les fue con sus germinados. Entonces, vamos a programarnos a que esta semana vamos a hacer germinados, ¿sí? Entonces, quedamos así. Ya les voy a mostrar cómo hacemos germinados. Pásaselo. Dale. ¿Listo? ¿Todos están mirando la pantalla, lo que tengo? Sí, Tati. Vale. Entonces, ¿qué son los germinados? Los germinados es mirar, es como si plantáramos una plantita y simplemente pues ella brota, ¿sí? Es el proceso del nacimiento de esa plantita. O sea, es la semillita que es un huevito, digamos un huevito es como un fetito que va a dar una vida. ¿Vale? La germinación es el proceso por el cual una semilla se transforma en una hermosa planta. Todas las plantas pasan por un periodo de germinación, todas. Las semillas tienen partes iguales que, por ejemplo, un chiquitín, el embrión, el endospermo, que es la reserva nutricional del embrión, o sea, es como el que le da la comidita a ese germinado. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, por ejemplo, un germinado, algo rico. Vamos a hacer el de alfalfa, por ejemplo. Sí, el de alfalfa, que es el más rico. Pero ustedes pueden germinar cualquier grano, cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, acá yo les tengo ejemplo, el trigo, la cebada, el arroz, las lentejas, la soya, el trigo, el maíz amarillo, todas las semillas se pueden germinar, cualquier semilla. Entonces, el primer paso para hacer los germinados, lo primerito es lavar estas semillas, ¿vale? Muy bien lavarlas y sacarle todas las cositas malitas que tengan. Listo. Lo segundo es que vamos a conseguir un tarro de vidrio, ¿sí? Ojalá grandecito, ¿sí? El que ustedes tengan en casa. Y ya las semillas lavadas, vamos a introducirlas en el tarro. Y las vamos a tapar con suficiente agua de tal manera que las cubra, ¿listo? Luego vamos a taparlas con una tela. La idea es que al yo sacarles el agua, o sea, esa tela debe tener poritos, ¿sí? De tal manera que yo pueda sacarles el agua y no las semillas, ¿sí? Entonces es una tela que tenga poritos. Cualquiera. Aquí, por ejemplo, nos dan el ejemplo de una franela de algodón, de una gasa o cualquier material que permita que salga el agua, pero no las semillas, ¿sí? ¿Cuánto tiempo debo dejarlas en remojo? En remojo debo dejarlas toda la noche, ¿sí? Por lo menos mínimo 8 horas. Listo. Al día siguiente, entonces me levanto bien tempranito y voy y escurro, ¿sí? Escurro ese tarro. ¿Vale? Voy a sacarles el agua a ese frasquito, al frasco donde están los germinados. Sí, ese es el tercer paso. Y le quito también, bueno, debo escurrirles y luego quitar la tapa de tela. Listo. Ahora, ya sin agua, entonces las voy a poner en un lugar oscuro, que esté ventilado, claro, pero que esté oscuro. Y debo poner, como ustedes ven allí en la imagen, debe quedar inclinado, ¿sí? O sea, como el tarro acostado, para que de esa manera, como que el exceso de agua que haya, se pueda salir por la telita, ya saben. Listo.
Sí, pues podríamos meter, por ejemplo, esos germinados los podríamos meter como a los cajones podría ser de la cocina, ¿sí? O en un lugar donde realmente no les vaya a dar el sol. Listo. Ahora vamos a hacer el proceso de enjuagar. Sí, después en ese primer día, ya lo hicimos en la noche y al otro día. Entonces, ¿cuántas veces las vamos a enjuagar? Vamos a enjuagarlas 3 veces al día durante 3 días. En el caso, por ejemplo, aquí de las semillas, pero ya les voy a dar cuántos días deben ustedes enjuagarlas para cada tipo de semilla. ¿Listo? Pero no las debo sacar, no debo sacar las semillas del frasco, o sea, solamente lavarlas ahí mismo, yo meto la mano, las lavo y listo, pero las dejo allí, no las saco. Debo mantenerlas húmedas, que ellas queden húmedas, pero que no haya exceso de agua, ¿sí? O sea, que no queden empapadas. ¿Sí? Si hay semillitas que ustedes ven que ya el moho, o sea, que ya el hongo ya les llegó, pues entonces empezar a sacarla, porque la tardanza es que tenga una para que empiece a regarse el moho. Entonces vamos a sacar todas esas semillas malitas que hayan por allí. Luego de ese enjuague, vamos a sacarlas ahora sí a la luz, ¿vale? Al tercer día vamos a poner el frasco en un lugar con bastante luz para que de esa manera ya como ya han salido todos los palitos, ya habrán salido los palitos, entonces para que las hojitas empiecen a abrirse, ¿vale? Después de 1 hora ya nos podemos comer esos germinados, ¿vale? Entonces aquí les voy a hablar de cuánto tiempo es que se debe enjuagar. Por ejemplo, la alfalfa se debe enjuagar 3 veces al día por 4 o 5 días. Los que quieran esta presentación para poder hacer bien los germinados me dicen y entonces trataremos de enviárselas, ¿vale? El trigo también 3 veces al día por 3 a 5 días, el arroz por 3 a 4 días, los frijoles de 3 a 5 días, las lentejas de 3 a 4 días y el maíz, que es el que más dura, de 4 a 8 días. Ese es el tiempo en el cual van a durar estos germinados. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios que tiene el hecho de hacer germinados. Favorece los procesos de desintoxicación, depuración, o sea, de eliminación de residuos que nosotros tengamos en el cuerpo. Nos fortalece el sistema inmunitario, o sea, nuestros soldaditos, que es lo que ahora necesitamos tanto por todos los procesos y por la pandemia, por ejemplo, que estamos viviendo, necesitamos tener nuestro sistema inmunitario lo más bueno posible. ¿Sí? Son antioxidantes, eso quiere decir que nos ayudan a combatir los radicales libres, que son los que ayudan a fomentar o que se produzca el cáncer en nuestros cuerpos, ¿sí? Entonces, ayudan a contrarrestar a esos radicales libres. Estimulan las secreciones del páncreas. Ustedes miraron allí el páncreas, las secreciones. Bueno, él ayuda también. Facilita la digestión, activa la regeneración celular y la desinflamación del aparato digestivo, súper importante. Mejora el funcionamiento intestinal, alivian el estreñimiento, que es una enfermedad que muchos padecen, fortalece el intestino, la flora intestinal, que yo les hablaba de lo importante que es la flora intestinal, también para producir la vitamina K, ayudan a eliminar gases y también desechos, ¿sí? Reducen el índice de colesterol, nos fortalece el sistema nervioso, ayuda a mantener la flexibilidad de las arterias, o sea que las arterias pues son los vasos donde va pues obviamente la sangre y de esta manera las arterias deben ser flexibles. Si ellas se ponen rígidas, pues la sangre no va a poder circular bien. Y también la vitalidad de las glándulas. Retrasa el envejecimiento para todos los que queremos vernos súper jóvenes, entonces la retrasa, ya que sus componentes permiten que las células del cuerpo se mantengan jóvenes. ¿Por qué? Porque me quita los radicales libres, que son los que ayudan al envejecimiento, ¿vale? Favorece el metabolismo por la acción reconstituyente y están recomendados en caso de anemia por la gran cantidad de clorofila y también para personas de estómago delicado. ¿Listo? Son súper importantes, como ustedes pueden haber visto, son súper importantes los germinados, precisamente porque, como ustedes pudieron haber visto,
¿sí? Como ustedes miraron, toda la cantidad de cosas buenas que tienen los germinados. Entonces, los invito y espero el próximo sábado una foto donde ustedes me muestren los germinados que ustedes hicieron en la casa y así de esa manera poder tener un sistema inmune, ¿sí? Súper excelente y así combatir nuestras enfermedades. Vamos a estar viendo la presentación por la lista de difusión. Y vamos a enviarles la presentación por la lista de difusión, ¿vale? Para que todos la tengan y así de esa manera se puedan guiar, porque pues yo aquí les hablé súper rápido y puede ser que de pronto los conceptos no nos queden así como muy claros. Entonces ahora sí, el hermano Alejandro va a darnos su tip de salud, que es en la parte nutricional, qué alimentos son los que debemos ingerir para tener un sistema digestivo 100% vital. ¿Cómo hago para verme? Muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Buenas Buenas tardes. tardes, hermanos, sí. Un gusto estar con ustedes. Hermanos, vamos a hablar un poquito acerca de los requerimientos ideales para tener una buena digestión, para que haya una buena absorción de nutrientes. Ustedes saben que la digestión se inicia en la boca y por eso debemos durante el día tomar buena cantidad de líquido. Más o menos nuestras glándulas salivares almacenan 750 centímetros cúbicos de agua. Esa agua se requiere para los procesos de masticación, de insalivación de los alimentos. Cuando nosotros empezamos a masticar, esos alimentos deben quedar como una papilla y no debe ingerirse líquido con las comidas, porque si usted está bien hidratado, entonces usted va a tener el suficiente contenido de saliva para insalivar los alimentos y hacer que la amilasa, la que se encarga de desdoblar los polisacáridos, que son grandes moléculas de azúcar, se encargan de desdoblarlas en monosacáridos para que después, posteriormente, en el duodeno, en el intestino delgado, sean llevados por la insulina hasta las células sanguíneas por la insulina, porque la insulina es la llave que abre. Entonces, por eso hay que insalivar muy bien y hay que tener, como dice la inspiración, horas regulares para comer. Entonces, todos los días usted debe tener una hora en el mismo momento para desayunar, para almorzar, para cenar. Si usted generalmente rompe con ese ciclo, nosotros tenemos algo que se llama un reloj biológico, que todos los días a la misma hora salen las mismas sustancias para asimilar los nutrientes. Entonces, hay 7 elementos básicos para tener en cuenta de la nutrición. Entonces están los carbohidratos, los lípidos, las grasas, carbohidratos, lípidos, grasas. Eso es lo que nosotros en nutrición se llama macronutrientes. Son lo que más consumimos, pero después están las enzimas y la fibra, las vitaminas, los minerales y el agua. Esos son los 7 elementos básicos de la nutrición. Cada uno de ellos tiene su parte importante y por eso nuestro plato de comida al desayuno, al almuerzo, debiera ser como un arco iris. El arco iris tiene 7 colores y así nuestro tipo de alimentación. Sabemos de que nosotros tenemos preferencias nutricionales, pero esas preferencias nutricionales generalmente están marcadas por la costumbre y por lo rápido y porque sea un alimento sensorial. Generalmente los alimentos sensoriales son ricos en grasas, en azúcares, en carbohidratos y en saborizantes artificiales como la salsa de soya, como los sabores artificiales, que no van a aportar nada de nutrientes, sino que van a estimular el hipotálamo para que nos volvamos adictos a la comida. Entonces, esos 3 patrones, la costumbre, lo rápido y que sea sensorial, no son la base para que nosotros
tengamos un patrón definido para la alimentación. Tenemos que tener esos 7 elementos básicos en cuenta cuando vamos a mercar. Nosotros requerimos más o menos entre 1.500 y 2.000 calorías. Esas calorías las obtenemos principalmente de los carbohidratos, de los hidratos de carbono, que son todos los productos farináceos, pero también obtenemos carbohidratos de las frutas, de los granos, pero en menor cantidad, y de los frutos secos. Entonces, los carbohidratos de los cuales estamos hablando son carbohidratos complejos, son todos los cereales integrales que traen su fibra, y esa fibra va a hacer que esos carbohidratos se asimilen posteriormente en el intestino grueso, porque no van a causar picos de diabetes, es decir, que no van a elevar el índice glicémico. Entonces no vamos a tener ningún problema de diabetes, ni sobrepeso, ni obesidad, ni problemas de hígado graso, ni triglicéridos, ni nada de eso. Entonces, los carbohidratos, los lípidos, son grasas de origen vegetal. Principalmente las encontramos en las grasas, pero de origen vegetal, prensadas en frío. El aceite de oliva virgen extra, el aceite de ajonjolí, el aceite de linaza, el aceite de coco. Ahora venden aceite de aguacate. Por ahí he visto que hay aceite de semilla de uva, que es costoso, pero se puede usar de acuerdo a sus entradas económicas. Entonces, esas grasas de origen vegetal son ricas en omega 3. Y ustedes saben que el omega 3 es excelente para la digestión, para los procesos digestivos, es un antiinflamatorio. Y después ahora vamos a las proteínas. Las proteínas, generalmente no hay una proteína completa que digamos, cuando nosotros estamos hablando de comida sana, de comida vegana o a veces vegetariana, nosotros estamos hablando de una combinación para una proteína completa. Entonces, cuando usted mezcla cereales con granos, entonces usted ya está armando una proteína completa. Por decir, los granos son pobres en lisina, pero los cereales son ricos en metionina. Entonces, nosotros vemos aquí que hay un complemento. Así ocurre con las oleaginosas. Usted, por decir, una granola, la granola tiene maní, tiene ajonjolí, tiene coco, a veces trae almendras, y usted la puede comer, la puede tomar en un jugo, o si no en una leche de coco. Usted ya tiene una proteína de alto valor biológico, y pues tiene usted que incluirle las vitaminas, las enzimas, los minerales, que generalmente los encontramos en las frutas. De igual manera, en los vegetales también encontramos enzimas, porque son alimentos vivos. Nosotros siempre tenemos que, el promedio de alimentación, el 50% de la alimentación que nosotros consumimos diariamente debiera ser cruda. Los más conservadores en nutrición nos recomiendan que comer el 70% de alimentación cruda. Hay gente que está llegando al 80%, pero nosotros debiéramos tomar una posición mediana, por lo menos comenzar en un 50%, 50-50, 50% crudo, 50% cocido. Entonces, las frutas no debiéramos mezclarlas con las verduras, porque producen acidez, y a las personas de digestión débil, entonces va a producir problemas de estreñimiento, va a producir gases, colon irritable. Desayunemos bien, almorcemos bien, entre comidas solamente tomar agua, y a la cena poca cantidad. Entonces, la gran cantidad de carbohidratos que nosotros vamos a consumir, de calorías, consumámoslas al desayuno. El desayuno no debiéramos suprimirlo jamás. Entonces, nosotros yo siempre recomiendo a la gente, la cantidad de calorías que nosotros debiéramos comer al desayuno debiera ser el 60% del 100 de calorías. Entonces, a la hora del almuerzo, un 30 o un 40%, y la cena muy liviana. Recordemos siempre lo siguiente: lo que se cena, se almacena. Entonces, usted come frutas al desayuno y a la cena la puede combinar con carbohidratos. Ahí anoche estaba hablando con una iglesia de la costa que teníamos charla, y me hicieron la pregunta acerca de las frutas a la cena. Las frutas a la cena, nosotros debiéramos comer frutas dulces, no cítricas, porque las cítricas producen diuresis, y hay estudios que pues he visto pocas evidencias acerca de esos estudios, o sea, que haya más estudios acerca de eso, que
los cítricos disminuyen el poder de la multiplicación de la insulina en las horas de la noche. Ustedes saben que todo nuestro organismo en las horas de la noche aumenta la proporción de carbohidratos, de las sustancias, no de carbohidratos, sino las sustancias que nuestro páncreas y organismo genera. Entonces, leí por ahí un artículo, pero no es muy convincente. Entonces, no va a aumentar los niveles de azúcar el que usted coma frutas con un cereal a la hora de la cena. Entonces, a la cena no debiéramos comer vegetales, ni nada de verduras, ni proteínas. Entonces, la cena debe ser lo más liviano y nosotros debiéramos consumir alimentos ricos en fibra, porque la fibra va a hacer que el metabolismo sea normal, haya buena sinergia buena combinación entre los nutrientes, y no vamos a evitar problemas de estreñimiento, problemas de pólipos, de divertículos en el colon, porque hay una escoba que va a mejorar eso. Entonces, el líquido, tomémoslo una hora antes o una hora después, unos minutos antes del almuerzo. No consumamos frutas con verduras porque eso produce acidez. Todas esas salsas agridulces, esas salsas son malísimas, esas ensaladas agridulces donde usted combina repollo con piña, que cebolla cabezona con mango y todo eso, y le echan crema de tomate, no debiéramos usar porque eso produce acidez. Y ustedes saben que nuestro organismo, cuando fue creado por el Señor, nuestro organismo es alcalino, pero todas las reacciones metabólicas de nuestro cuerpo son ácidas, o sea, tienden a formar ácidos, y si yo meto más productos ácidos, entonces mi organismo está cayendo en un nivel de acidez, y ustedes saben que en esos niveles se multiplican los organismos patógenos, las bacterias, todo tipo de procesos de inflamación hay. Entonces, es importante que nosotros, cuando estamos enfermos, dejemos de comer. Entonces, usted va a dedicar 1 o 2 días a hacer un ayuno de frutas. Yo recomiendo, los ayunos de frutas simples. Usted puede hacer de jugo de naranja todo un día, si no sufre problemas de diabetes, o comerse la naranja con su cascarita. La parte blanca de la naranja funciona muy bien con la vitamina, el ácido ascórbico de la naranja. Entonces, comámonosla así, y si no, jugo de naranja o jugo de uva sin dulce, sin colar, porque la conchita de la uva y la semilla de la uva tienen algo que se llama resveratrol. Y el resveratrol es un agente antioxidante, anticancerígeno y antiedad. Todas las cosas moradas traen resveratrol y otro elemento que se llaman antocianinas, que son elementos anticancerígenos y antienvejecimiento. Entonces, si nosotros variamos cada día los platos de comida, vamos a mejorar. Hay algo que yo siempre recomiendo, y es que cuando usted está haciendo una dieta de transición o se quiere volver vegano, debiera hacerse un proceso de limpieza. Nosotros tenemos 3 filtros: el hígado, los pulmones y los riñones. Yo le pregunto, ¿cuánto hace que usted no limpia sus filtros? Y principalmente el hígado. Eso es como, me gusta colocar un ejemplo de que usted va a pasar. El río Bogotá es uno de los ríos más contaminados de nuestro país, no podemos ocultar eso. Y entonces usted tiene un traje blanco y usted va a pasar a nado el río al otro lado y usted lleva una torta. ¿Cómo llegará con su traje al otro lado si el río está sucio? Entonces, uno de los primeros filtros que nosotros necesitamos limpiar es el hígado. Y ustedes saben que las frutas y las verduras, los filtros se limpian con agua. Las frutas y las verduras están cargadas de agua. Entonces, si nosotros consumimos buena cantidad de frutas y verduras, estamos limpiando, pero hay algunas recomendaciones. Todas las hierbas amargas, voy a mencionarlas: el paico, el ajenjo, el boldo, el sen, la acacia. Ellas tienen la capacidad de limpiar el hígado. Si usted está sufriendo de problemas de halitosis, problemas de acidez, de reflujo, de mal aliento, de que come algo y todo le cae mal, entonces sería bueno que usted se hiciera una aromática de paico,
boldo y ajenjo, y se la va a tomar en ayunas y antes de acostarse por 8 días. Y ese día que inicia a tomarse esa aromática, entonces usted va a conseguir algo en la tienda naturista que se llama silimarina. La silimarina es una planta que se da en toda la sabana de Bogotá, en los climas fríos, yo la he visto, se llama cardo mariano. Ella es espinosita y en la flor es moradita, muy bonita, ustedes la pueden mirar en internet, silimarina. Se toma una cápsula en la mañana y otra en la noche. Entonces, usted se toma esa cápsula en la mañana y una en la noche, y eso va a ayudar a eliminar la grasa del hígado. Entonces, si usted tiene problemas de colesterol y el colesterol no le baja y problemas de triglicéridos, posiblemente es que haya grasita en el hígado. Entonces, eso es muy bueno. Elimina los problemas de mal aliento, ayuda a limpiar su colon, y entonces ese día usted va a hacer un ayuno de piña, de papaya y sábila. Entonces va a tomar un vaso cada hora, sin colar y sin dulce. Lo puede hacer durante 1 o 2 días. Eso va a mejorar su digestión y va a poder comer quizás alimentos que usted me dice, Alejandro, pero es que no puedo comer repollo porque de una vez no puedo comer cebolla, no puedo. O sea, usted está tan enfermo de su sistema digestivo que aún lo bueno le cae mal. Entonces hay que eliminar. Siempre que nosotros vamos a tratar una enfermedad, vamos de causa a efecto. Entonces, donde comenzó, vamos a modificar causas antihigiénicas, vamos a ayudar a la naturaleza a sanarnos, vamos a corregir hábitos incorrectos, y entonces ahí sí vamos a hacer todo esto. Entonces, eso era lo que tenía para compartirles. El tema es muy extenso y podíamos hablar de muchas cosas en esta hora, pero quiero dejarles la inquietud de que Dios nos dio un plan hermosísimo. No podemos mejorar ese. Hay un libro que yo les recomiendo que se lean que se llama Consejos sobre el régimen alimenticio. Excelente. Es un tratado de nutrición práctica para todo adventista del séptimo día. No trae conceptos de que todo eso, sino lo que Dios le mostró a la sierva del Señor en cuestión de nutrición, hermanos, es lo ideal. Entonces, consejos sobre salud, ministerio curación, consejos sobre régimen alimenticio, ministerio médico. Esos 4 libros, y usted va a tener una idea muy profunda, diríamoslo así, con respecto a lo que Dios ha revelado acerca de la nutrición. Y ahí vamos a aprender a mejorar muchas cosas. Entonces, muchas gracias por haberme invitado y el Señor les bendiga. Bueno, yo también, muchas gracias por los consejos. El próximo sábado vamos a continuar con el tema y es acerca de las patologías digestivas, ¿vale? Entonces, están todos cordialmente invitados, y si a ustedes les parece que en esta conferencia ha sido de utilidad para ustedes, entonces también podrá ser muy útil para muchas personas, ¿sí? Entonces, compartan la conferencia, esto es gratis y nada, va con el sello de que lo hacemos con todo el corazón para cada uno de ustedes, para que nuestros conocimientos podamos ponerlos en sus manos. ¿Vale? Bien. Entonces, el próximo sábado están invitados. Una última pregunta. La aromática es de ajenjo, boldo y... Boldo. Boldo, ajenjo, boldo y... Boldo y ajenjo. ¿Las 3 ya? Sí, las 3. Use poca cantidad. Hay una cosa que yo quiero darle la recomendación de fitoterapia, y es que las plantas dulces se puede usar, o sea, las dulces de la hierbabuena, la albahaca, la limonaria, el hinojo, la canela. Esas plantas dulces usted las puede usar así como regularmente, pero las plantas amargas es mejor usar poca cantidad y en el tiempo, y en este caso lo hacemos en ayunas y antes de acostarnos por 8 días. Eso es muy bueno, ayuda a eliminar parásitos y amibas. A mis hijos desde pequeños nosotros nunca le dimos ningún tipo de purgantes, sino nosotros con aromática de paico. Entonces, muy bueno, le eliminaba parásitos y amibas. Esto era. Listo, muchas gracias, hermano Alejandro. Paico, boldo y ajenjo.
Entonces, con esta información vamos a terminar nuestra reunión. El pastor va a